y vamos a compartir pantalla. Ya. Ya, vamos a comenzar con esto. Ahí está. Ya, entonces, nosotros estamos, ¿cierto?, en el género dramático, en la unidad 3, que se llama Relaciones Humanas en el Teatro y la Literatura, correspondiente, ¿cierto?, al género dramático, como habíamos dicho. Y esta clase vamos a trabajar las relaciones intertextuales en bodas de sangre, ¿ya? Y el objetivo de esta clase es relacionar a partir de la intertextualidad una obra literaria y una audiovisual, ¿ya? Profe, ¿qué es eso? ¿Bodas de sangre? Bodas de sangre. Y como se acuerdan que estábamos viendo la tragedia, imagínense qué querrá Acá decir muere esto. toda la familia. Imagínense que es una boda de sangre, ¿ya? Ya, para eso no sé si ustedes conocen el término intertextualidad. No, no lo conozco. ¿No lo han trabajado antes? Ya, ustedes no saben, pero lo han visto siempre. Y se ve bastante. Intertextualidad es una relación directa de un texto con uno o varios textos más. Por ejemplo, cuando vemos, ya se ocupa mucho en Los Simpsons. Ya, por ejemplo, hacen como referencia a, por ejemplo, a libros o a películas. Esa es la intertextualidad, cuando hacemos una relación con otra obra, ¿ya? Por ejemplo, siempre hacen en los capítulos de Halloween en Los Simpsons, hacen como referencia a libros, por ejemplo, de Edgar Allan Poe, y sale un cuervo gritando, o sale el retrato de la March, que también hace referencia al retrato oval de Edgar Allan Poe. ¿Ya? Eso es intertextualidad, cuando hacemos referencia a una obra, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, por los personajes, cuando tenemos en Shrek, ahí hay mucha intertextualidad, pues está llamando a muchos personajes, ¿cierto? A muchos conceptos, muchas ideas que están presentes en distintos cuentos. ¿Ya? Eso es intertextualidad. A ver qué me dicen en el chat, como en Pixar, que está todo conectado. Exacto, lo mismo, como en Pixar. A ver, me suena mucho el WhatsApp web, lo vamos a cerrar. Ahí sí. Ya, entonces, perfecto, como dice el Fernando, esa es la intertextualidad, cuando hacemos referencia también a los personajes, al concepto mismo o a la temática de la obra, o algún libro, o alguna película, etcétera, o también pueden ser sí, personaje en cuestión, a una imagen, o puede ser al concepto mismo. Ya, por ejemplo, cuando hablamos de este amor no correspondido, y nosotros sabemos que ese concepto de amor no correspondido porque las familias están en contra, y decimos, Romeo y Julieta. También estamos haciendo intertextualidad con eso. Ya. Entonces, entonces aquí tenemos como los puntos de intertextualidad. Uno es la relación entre los mismos textos de un autor, ¿ya? Por ejemplo, en Gabriel García Márquez, el libro que ustedes tienen que leer de Crónicas de una muerte anunciada, Gabriel García Márquez tiene muchos más libros. Y, por ejemplo, tiene 100 años de soledad. Y de 100 años de soledad, que es un libro donde se crea esta ciudad mágica que se llama Macondo, y ese está relacionado con otros libros, ¿ya? Del mismo autor, que ahí tenemos a... ¿Cómo se llama este? No me puedo acordar. Hola, profe, me conecto tarde, soy Clemente. Ya Clemente. Voy a tratar de cambiarle el nombre. No me puedo acordar del otro libro que hacen relación con... Ya, pero tiene como 3 libros de 100 años de soledad del mismo autor Gabriel García Márquez, que también hace referencias porque hace como otras historias de la misma ciudad que van yendo a ese pueblo, ¿ya? Y hace como otras historias de estos personajes. Luego, 2, está la extratextualidad, que es la relación entre textos de diferentes autores. Ya, por ejemplo, estoy leyendo un libro y ese libro hace relación con un libro X, pero es de otro autor. ¿Ya? Suelen ser mientras estaba leyendo tal libro y está haciendo referencia a un otro. ¿Ya? 3, está la interdiscursividad,
ya que tiene relación la semiológica entre un texto literario y otras artes, ya que tiene que ver con los significados, ya que hacemos esta relación con otros, entre un texto literario y otras obras de arte. Puede ser un texto literario, una novela, y hace relación con una pintura, con poesía, ¿cierto? Con alguna intervención artística, etc. Y está la paratextualidad, que es la relación de un texto con otro desde su periferia textual. Es decir, pueden ser los títulos, los subtítulos, etc. Entonces tenemos todos estos tipos de relaciones de intertextualidad que nosotros vamos sacando, ¿cierto? Estas ideas de, o son como citas de este autor. Pero sí tenemos que dar cuenta que la intertextualidad, a pesar de que existe, que quiere decir que son relaciones de obras con otras, ¿cierto? Que pueden ser del mismo autor, pueden ser obra artística, pueden ser de título, subtítulo, pero tenemos que dar cuenta que estas no son un plagio, ¿ya? Que es la copia literal de un texto sin indicar la fuente de procedencia. Ya, esa es la importancia. Por ejemplo, cuando ustedes hagan o pueden hacer un próximo año, cuando ustedes hacen a veces trabajos, por ejemplo, uno tiene que citar el autor y entonces uno escribe, es decir, como Juan Carlos Pérez dice, y escribe, abre comillas y escribo lo que dice tal persona. O como dice Anita Pérez, y ahí yo abro la comilla y escribo qué dice esta persona, ¿ya? Pero no copio textual lo que dice, porque si no es un plagio, ¿ya? Tampoco la intertextualidad es parodia, que es una imitación burlesca de una obra o del estilo del autor, ¿ya? Y por eso ahí tenemos como esta figura de, ahí tenemos a Milhouse que está haciendo como una parodia, entonces intertextualidad no es una parodia. Y tampoco es una influencia, se refiere a la formación cultural y artística que ha adquirido el autor que influirá en su propia creación literaria, ¿ya? Por ejemplo, a veces estamos como situados en diferentes corrientes artísticas. Por ejemplo, nosotros estuvimos estudiando el romanticismo, ¿ya? El romanticismo tenía una influencia, ¿cierto? Todos los poetas de la época eran románticos, ¿ya? Porque pertenecían a una ideología, ¿ya? Eran influenciados por esta forma de pensar, pero no quiere decir que entre ellos, ¿cierto? Pensaban lo mismo, ¿ya? Que era como lo mismo. Cada uno era distinto en su concepción de esta ideología. ¿Alguna duda está ahí con la intertextualidad? ¿No? ¿Me lo podría repetir? ¿Cuál parte? Como casi el principio. Ya, ¿de aquí? Ya, aquí está que dijimos que la intertextualidad, entonces la relación entre un texto con uno o varios textos más, ¿ya? Entonces cuando yo hago como una relación entre un texto o varios, ¿ya? Entonces ahí yo, por ejemplo, les di el ejemplo de que se hace, por ejemplo, en Los Simpsons, cuando yo les decía que se hace referencia, por ejemplo, en los capítulos de Halloween, siempre se hace referencia como a cuentos de Edgar Allan Poe, que es de un escritor, ¿ya? O a veces en los libros uno hace referencia a otros libros, ¿ya? Leí tal cosa, ¿ya? Entonces ahí, uno de los personajes lee tal cosa. ¿Se acuerdan del año de la ballena? ¿Del libro que leyeron? El año de la ballena estaba, ¿cierto? ¿A qué libro le hacía referencia? A una ballena. De una ballena, Moby Dick. Era Moby Sí. Dick, ¿verdad? Ya, entonces nosotros estamos, ¿cierto?, haciendo intertextualidad, pues estamos hablando de otro libro. Y él estaba contando sus aventuras, lo que le pasaba, en relación también a lo que le pasaba a esta ballena. Entonces eso es intertextualidad. Oh. Y ahí dijimos que habían distintos tipos de intertextualidad. ¿Ya? Está la intratextualidad, que es la relación de los libros de un mismo autor. Y ahí yo les contaba que Gabriel García Márquez, que es el mismo autor que ustedes están leyendo ahora en Crónicas de una muerte anunciada, tiene un libro que se llama 100 años de soledad. Y ese tiene relación como con 4 libros más, ¿ya?
Entonces él hace referencia a estos libros y si yo me leo 100 años de soledad, yo puedo darme cuenta que este otro libro, que es una aventura de un personaje X, de este mismo otro, de 100 años de soledad, por ejemplo, ¿ya? Que solo fue de paso, y acá tiene en cuenta la historia completa. Luego tenemos la extratextualidad, que tiene la relación entre textos de diferentes autores, ya que sería como lo que yo les dije del año de la ballena, ya que existe esta relación entre un texto con un otro. Y luego tenemos la interdiscursividad, que es la relación semiológica, que tiene que ver con los significados, ¿ya? Entonces, la relación entre un texto literario, ¿ya? Y otras artes, por ejemplo, entre una pintura, por ejemplo, ¿ya? O alguna intervención artística, eso es lo que tiene relación. Y está la paratextualidad, que es la relación de un texto con otro desde la periferia textual, es decir, que yo hago referencia a este texto, hago intertextualidad con el título o con un subtítulo, ¿ya? Y ahí por eso dije, aclaré que una cosa es que yo haga referencia a títulos X o haga referencia a un otro libro o hable de eso, ¿ya? ¿O un hecho? ¿Perdón? ¿O un hecho? Claro, que yo hable de esto, ya que como que yo utilice ese concepto de, ya, pero no quiere decir que yo, por ejemplo, esté haciendo un plagio. Ya, intertextualidad no es hacer un plagio. ¿Qué es hacer un plagio? Hacer una copia. Copiar un texto completo de un otro. ¿Ya? Por ejemplo, cuando ustedes hacen una carpeta y copian todo de Wikipedia, eso es plagio. Oh. Ya, eso es plagio. Ustedes no están haciendo intertextualidad con Wikipedia, están copiando todo. Ya, eso es plagio. Por eso la idea es que uno siempre tiene que aprender a citar, ya, a poner las citas. Como dice tal autor, Mario Hugo, como el de los 31 minutos, Mario Hugo dice, y abro comillas y escribo. Intertextualidad también tampoco quiere decir que sea una parodia. Y aquí tenemos este ejemplo, ¿cierto?, de Los Simpsons, que por ejemplo está haciendo como una forma burlesca de este otro autor. Ya hace la misma morisqueta, ¿ya? Y tampoco tiene que ver con la influencia, ¿ya? Que se refiere a la formación cultural y artística que ha adquirido el autor, que influenciará en su propia creación literaria. Y ahí esto tiene relación con por ejemplo, las influencias artísticas con lo que nosotros habíamos visto del romanticismo, que han sido como que la única que hemos trabajado así como tal, nosotros el lenguaje, de como una corriente artística, ¿ya? Que sería el romanticismo, donde todos los autores compartían una ideología, pero no quiere decir que cada uno hacía intertextualidad con el otro, sino que cada uno concibía esta forma de pensar o de vivir de forma artística. Entonces ahora vamos a ver bodas de sangre, ya como habíamos hablado, y no olvidar que estamos en la tragedia y en el drama. Y vamos a trabajar con Federico García Lorca, ya, español, que él escribe en 1931 Bodas de Sangre, que es una obra dramática que construye a partir de un hecho real, ¿ya?, una pequeña noticia del periódico, una tragedia cargada de lirismo y de elementos simbólicos. Dice, escenifica en prosa y en verso la crónica llena de presagios de una pasión, de la lucha por una mujer que lleva hasta la muerte a los dos rivales. Entonces, aquí, por ejemplo, dice acá que Federico García Lorca toma la idea, ¿cierto?, de una noticia que él ve en un diario y él crea esta obra, ya basada como en un hecho en particular de la vida real, pero siempre hay que tener en cuenta que la literatura siempre tiene este carácter ficcional. Siempre va a ser a pesar de que se puede basar en un hecho en particular de la vida real, siempre va a ser ficticio, porque pasar por el ojo de este escritor, pasar por un ojo de un otro, ya lo hace verse distinto y ya pasa a ser subjetivo, porque yo empiezo a hablar y a dar mis puntos de vista, mi forma de pensar, mis formas de ser, mi forma de visión de mundo. Ya. Profe, está bien. ¿Ah? Que por un momento la escuché en total silencio.
Ah, no, es que no podía cambiar donde pinche el chat o pincho algo de ustedes para aceptar a alguien, después no puedo pasar a la otra diapo. Entonces empiezo a apretar. Ah, A ver. Entonces ahora, por ejemplo, ahora los corrí para abajo, esto por acá, ahí. No puedo ver en la parte de arriba. Entonces me cuesta. Y ahí tenemos entonces, vamos a ver el argumento de bodas de sangre. Para que ustedes, vamos a compartir el audio. Compartir sonido de la computadora. Y le vamos a poner play para que le pongan atención, que aquí está el video de bodas de sangre. Hoy, en Drama Live, te contaremos el argumento de la obra teatral Bodas de Sangre, del poeta español Federico García Lorca. Una de esas lecturas que a los profes les encanta recomendar y que seguro tú agradecerás que resumamos. Bodas de Sangre es un drama rural inspirado en un suceso que ocurrió de verdad. La obra empieza con un encuentro entre la madre y el novio, a los que nunca se les pone nombre en toda la obra. En esta conversación el novio le dice a su madre que piensa casarse pronto y que incluso ha comprado un viñedo del que podrán vivir tanto él como su futura esposa. La madre se siente triste. Si su hijo se casa, se quedará terriblemente sola. Él es lo único que le queda, ya que su marido y su otro hijo fueron asesinados tiempo atrás en una pelea de navajas a mano de los Félix, unos vecinos del pueblo. Lo que la madre no sabe es que la prometida de su hijo tiene fama de promiscua. Una vecina cotilla le cuenta que ésta tiene un viejo amante llamado Leonardo, un hombre casado y con un hijo que además esconde otro secreto. Pertenece a la familia de los Félix, es decir, la familia de asesinos que se llevaron por delante la vida de su marido y de su segundo hijo. La madre y el hijo recorren una larga distancia hasta llegar al cortijo del padre de la novia para pedirle la mano de su hija. La familia de la muchacha vive de manera acomodada y ella es muy guapa, así que la madre se siente contenta. Pese a las reticencias iniciales, ahora se muestra satisfecha, así que fijan una fecha para la boda. Poco antes del casamiento, mientras la criada peina a la novia y le coloca en el pelo la tradicional corona de flores de azahar, símbolo de pureza, la joven muchacha muestra cada vez más dudas sobre su boda. Pese al cariño real que siente por su novio, en realidad de quien está enamorada es de Leonardo, su antiguo amante. Justo en ese instante entra en escena él, Leonardo, que también trata de convencerla para que lo deje todo y se escapen juntos. También hablan de lo que la novia lleva en la cabeza, su corona de azahar, símbolo de la pureza, algo que ella hace tiempo perdió. En este instante interviene la criada. Ella le dice a Leonardo que se vaya y que no se entrometa más en la vida de la novia o lo lamentará de veras. A la celebración acuden muchos invitados, incluso el propio Leonardo, algo que no gusta a la madre. En el convite de la boda todos se divierten, bailan y festejan menos Leonardo, que no soporta ver cómo el amor de su vida se esté casando con otro delante de sus propios ojos. En un arrebato de celos deja la boda y desaparece. Los fantasmas del pasado vuelven a la cabeza de la novia. En mitad de la fiesta, esta dice sentirse mal y se retira a una habitación a descansar. El novio, al enterarse de que su ya esposa se siente indispuesta, corre en su búsqueda. El novio mira por todas las estancias de la casa, pero no la encuentra. Es en ese momento cuando la criada grita: «La novia se ha escapado por la ventana y ha huido con Leonardo. La novia se ha escapado con Leonardo», creando un gran revuelo entre los invitados. El novio consigue un caballo y empieza una persecución por el bosque, mientras los enamorados furtivos cabalgan a toda velocidad a lomos del caballo de Leonardo tratando de escapar juntos y aprovechando la negrura de la noche. Gracias a la ayuda de dos personajes simbólicos como son la muerte y la luna, el novio conseguirá dar con la guarida donde se esconden los amantes furtivos. Estos, viéndose capturados, deciden luchar juntos hasta el final, ya que se prometieron amor eterno y que nadie nunca ni la muerte los separaría. En esta penúltima escena hace acto de presencia nuevamente la muerte y cae el telón. En el último acto de Bodas de Sangre, todas las vecinas del pueblo están vestidas de luto. También van de riguroso luto la madre y la viuda de Leonardo, todas en señal de duelo. Lloran desconsoladamente por la muerte de los dos jóvenes, Leonardo y el novio. Ya al final de la obra entra en escena la novia y le pide a la madre que la mate, que no aguanta más tanto dolor, ya que por su culpa las dos cosas que más quería de este mundo se mataron a puñaladas. La madre entiende su dolor, pero maldice a la novia y la echa de la casa. Si quiere llorar la muerte de los dos hombres, tendrá que hacerlo sola y en la puerta de la calle. Y así acaba este drama lorquiano. Déjanos en comentarios qué otras obras te gustaría que resumiéramos y, como siempre, dale a like y comparte si te ha gustado. ¡Hasta la próxima! Fuerte. Fuerte. Como Qué dice fuerte. Agustín, qué fuerte. Ya. Entonces, aquí tenemos, ¿cierto? Y aquí es tragedia, ¿cierto? De nuevo, que tenemos a estos personajes principales que mueren, ¿ya? Entonces aquí tenemos que es
Analizando Bodas de Sangre, una producción poética y teatral, como yo ya le había mencionado al comienzo, que decía que estaba escrito en prosa y en verso, entonces como que tiene esta dualidad ya de escritura, ya que está escrito en prosa como de punta a punta, ¿cierto? Como ustedes lo acostumbran, como se escribe narrativa, y No, en pero verso, ¿perdón? yo me pregunto, ¿acaso se dieron una puñalada al mismo tiempo? Porque me imagino que tuvieron que estar de acuerdo en darse la puñalada, así como que ya yo hago este movimiento y tú me apuñalas así como si nada. Así, pues como onda de teleserie, ¿ha visto cuando como que se escucha el balazo y uno no sabe quién murió de los dos? Sí. O quizá ambos se apuñalaron y murieron desangrados. Claro, también, pues si estaban en una cueva y nadie lo iba a ayudar. Y ella estaba ahí llorando en medio. No sabía primer auxilio. Ay, Entonces dice que es una producción poética y teatral, como ya le había dicho, que como que estaba, es cierto, que escrito en prosa, como en narrativa, y también estaba escrita en verso, como en poesía. Por eso dice o sea, en verso y en prosa. Entonces, ambas están escritas para ser expuestas, ¿cierto?, después en el teatro, que se centra en el análisis de un sentimiento trágico, ¿cierto? De este concepto de lo trágico que es que mueren estos personajes principales, ¿ya? Desde lo antiguo y lo moderno, en la manera de ver la tragedia. Todo ello enmarcado en un paisaje andaluz, trágico y universal, ¿cierto? En España, a través de sentimientos que expresan cada uno de los personajes, ¿ya? Entonces ahí tenemos otra tragedia. Ya, entonces, acá tenemos, por ejemplo, miren, ahí tenemos justo la escena que estamos comentando, cuando están ahí, ¿cierto? El novio y el amante, que están ahí peleando por la muchacha, y ambos están con estos cuchillos, ¿cierto? Ojo que ahí ese ya tiene sangre. Entonces dice, el tema principal tratado en este gran drama es la vida y la muerte, ¿cierto? Igual como iba contando el argumento del Drive My Life, que decía que, por ejemplo, tenían estos elementos simbólicos que era la luna, ¿cierto? Que iban mostrando también cuando ellos se iban alejando, ya iban arrancando sumidos por la oscuridad, ¿cierto? Por la luna, por la muerte, ¿ya? Que son los mismos elementos simbólicos que también habíamos trabajado en el romanticismo, que yo le había mencionado, que son tan importantes como cada vez que los personajes, cuando siempre los personajes arrancan o huyen de un lugar, siempre son bajo el manto de la oscuridad, ¿ya? Y esto es muy simbólico, ¿ya? Pero de un modo arcano y ancestral, en la que figuran mitos, ¿cierto? Hay leyendas y paisajes que introducen al lector en un mundo de sombrías pasiones que derivan en los celos, la persecución y el trágico final, la muerte. El amor se destaca como la única fuerza que puede vencer, pero vimos que finalmente el amor no pudo vencerlo y ambos, ¿cierto? Ambos mueren y queda la novia llorando en la puerta de la casa. Y aquí tenemos la intertextualidad de lo que habíamos hablado, ¿cierto? Y aquí está. Aquí tenemos a la verdadera novia y aquí tenemos al verdadero novio y el amante, ¿ya? Que entonces dice que esto pasa en 1928. En la madrugada de ese día, horas antes de que se celebrara la boda, Francisca Cañadas Morales dejó plantado a su novio, Casimiro Pérez Morales, y huyó a lomos de una mula con su primo. Con su primo. Francisco Montés Cañadas, a unos 8 kilómetros. Montés cayó muerto a tiros, mientras que a Francisca intentaron estrangularlo, pudiendo salvarse al simular que estaba muerta. Desde aquel día, la familia ha pensado que Francisca había cometido una ofensa irreparable a toda la población. Y ahí tenemos entonces el concepto, ¿cierto?, que utiliza García Lorca, ¿ya?, de este crimen, ¿ya?, que sucede, y él lo utiliza, ¿cierto?, de esta forma y lo lleva a la escritura que sería en Bodas de Sangre. Y después tenemos esta otra película que se crea en el 2015 que se llama La novia,
que es una película española dirigida por Paula Ortiz. El guión es una adaptación libre de la obra Bodas de Sangre de Federico García Lorca y fue nominada a 12 premios Goya. ¿Ven? Y aquí tenemos de nuevo acá, sí, yo vi esta película, que utilizan el concepto de Bodas de Sangre y también se utiliza. Y entonces ahí que tenemos esta intertextualidad de esta misma obra en cuestión. ¿Se entiende ahí el concepto? ¿Algo? Algo. Sí. Una cosa, pero algo así como que siempre termina en tragedia. No, pues por ejemplo el concepto de intertextualidad. No, intertextualidad no quiere decir tragedia, no tiene nada que ver. Intertextualidad siempre va a ser, es como una relación de una obra con una otra, ¿ya? Por ejemplo, también hay una canción, por ejemplo en Soda Stereo, hay una canción que se llama Corazón Delator. Y Corazón Delator, la canción, va diciendo, ya también va haciendo intertextualidad con el cuento que se llama Corazón Delator de Edgar Allan Poe. Es que se hace mucha intertextualidad con ese autor. ¿Ya? También hay una cumbia que se llama de un grupo que se llama Sexual Democracia y que se llama Macondo. Y esa hace intertextualidad con 100 años de soledad. Y va contando la historia. ¿Ven? Eso es. Entonces utiliza un concepto u otro. Ahora, lo de la tragedia es que tenemos que recordar, ¿cierto?, que cualquier concepto o cualquier cosa que estemos trabajando siempre va a ser con relación a que nosotros estamos viendo el drama y estamos viendo la tragedia. Ya, sigamos. Entonces, actividad intermedia. Vamos a ver esta siguiente escena, ¿ya? Y vamos a responder las siguientes preguntas. Aquí vengo. Déjala. He venido para que me mate y que me lleven con ellos. Pero no con las manos. Con garfios de alambre. Con una hoz y con fuerza hasta que se rompa en mis huesos. Déjala. Que quiero que sepa que yo soy limpia. Que estaré loca. Pero que me pueden enterrar sin que ningún hombre se haya mirado en la blancura de mis pechos. Porque yo me fui con el otro. Me fui. Tú también te hubieras ido. Yo era una mujer quemada, llena de llagas por dentro y por fuera. Y tu hijo era como un poquito de agua de la que yo esperaba hijos, tierra, salud. Pero el otro era como un río oscuro, lleno de ramas, que acercaba a mí el rumor de sus juncos y su cantar entre dientes. Y yo corría con tu hijo, que era como un niñito de andar, y que dejaban escarchas sobre mis heridas de pobre mujer marchita, de muchacha acariciada por el fuego. Yo no quería. Óyelo bien. Yo no quería. Tu hijo era mi fin y yo no lo he engañado. Pero el brazo del otro me arrastró como un golpe de mar, como la cabeza de un mulo, y me hubiera arrastrado siempre, siempre, aunque hubiese sido vieja y todos los hijos de tu hijo me hubiesen agarrado de los cabellos. Véngate de mí. Aquí estoy. Mira que mi cuello es blando. Te costará menos que segar una dalia de tu huerto. Pero eso no. Honrada. Honrada como una niña recién nacida. Y fuerte para demostrártelo. Enciende la lumbre. Vamos a meter las manos. Tú por tu hijo. Yo por mi cuerpo. Las retirarás antes tú. Ya.
Entonces aquí tenemos una escena, ¿cierto?, de la película que era la que habíamos hablado anteriormente, que se llamaba La novia. ¿Ya? Estamos viendo una escena de esa película de La novia. Ya. Entonces, vamos a responder estas preguntas que dice, ¿qué escena de la historia, según lo que vimos en el argumento del Bright My Life, ¿cierto? ¿Qué escena de la historia de Bodas de Sangre se muestra en este corto? ¿Cuál escena podrá ser? Como en la parte del final, cuando la novia ya no aguanta el dolor, la Pues, pérdida. ya la pérdida de quién, al final, cuando mueren estos dos, Sí. ¿quién dice otra cosa? ¿Por ahí alguien más? ¿O todos seguros de lo mismo? Porque igual recuerden que este es audiovisual, entonces como que no se ven en la cueva. ¿Ya? Se podría decir que en el momento en el cual ella se está despidiendo para correr con el otro. ¿Ya? Bien, bien, Carla. Tanto tiempo que no la escuchaba. Y aquí tenemos, ¿cierto? Claro que... Déjala. Recuerden que y como que le quiero está que sepa que hablando... yo soy limpia. Por ejemplo, ahí dice, ¿qué crees Estaré tú que se loca. dirigen las palabras que le está Pero diciendo que la no puedo protagonista? ¿Quién le está enterrarse en que hablando? ningún hombre se haya mirado A la mamá del hombre. ¿Cierto? Porque le dice, tu hijo. Sí. Cuando tengo que estar con tu hijo, me arrebataron mi amor. ¿Ya? Y nosotros ya sabemos, ¿cierto?, de que ella estaba enamorada de una persona y se le está casi obligando a casarse con un otro. ¿Ya? Y ahí también podemos observar, ver estas creencias, estas visiones de mundo que tenían también las personas de la época, de creer que, claro, que el matrimonio, ¿cierto?, que ha arreglado, que la mujer como solamente somos como un objeto de intercambio para tener buenas relaciones con un otro, ¿ya? Que se usaba mucho, por ejemplo, entre reyes, por ejemplo, cuando se casaban entre unos y otros, ¿ya? Para poder tener buena relación con un reino X, ¿ya? Entonces, siempre a las niñas se le utilizaba con este fin. Y aquí tenemos, ¿qué sentimientos se infieren en la novia? ¿Qué sentimientos se ven? ¿Qué transmite? Tipo como tristeza y a la vez pidiendo perdón. ¿Ya? Sí, ¿cierto? Se ve tristeza, amargura, ¿cierto? Está como, claro, pues, arrepentimiento, está como pidiendo como dice Carla, como perdón, como porque le está diciendo a esta madre que yo quería a esta otra persona, pero me dieron a tu hijo, tengo que casarme con él, que quieren que yo tenga hijos con él, y no quiere, ¿cierto? Entonces le está pidiendo por eso dice como este perdón, esta disculpa por lo que está sucediendo. Muy bien. Ya, entonces analicemos de manera de intertextualidad. Dice, ¿qué escena de la historia, aquí tenemos otro pedacito, otro corto, qué escena de la historia de Bodas de Sangre se muestra en este corto? Ya vamos a verlo de nuevo. ¿Cuál es la metáfora que nos deja el final de esta historia? Ya, entonces aquí tenemos este final. Debería contestarme mi hijo. Pero mi hijo es un brazado de flores secas. Vente a mi casa. No te quedes sola. Hemos de vivir días terribles. No quiero ver a nadie. La tierra y yo. Mi llanto y yo. Estar serena. Soy tan pobre. Tan pobre. Una mujer que ni siquiera tiene un hijo que poderse llevar a los labios. Déjame llorar contigo. Llora. Pero en la puerta. Ah,
Sigo por el aire como una brizna de hierba. Ya. Entonces, como ya dijimos, ¿cierto? Que esta película, ¿cierto? Que se llama La novia, toma, ¿cierto? Este concepto, ¿cierto? De las bodas de sangre de Federico García Lorca, y por eso estábamos hablando de la intertextualidad. Entonces, este final que nos está mostrando esta imagen, este corto, ¿qué escena de la historia, según lo que vimos del Bright My Life, sería? El final. El final, ¿cierto? El mismo final, ¿cierto? Que estábamos viendo cuando estos dos novios mueren. Ya ahí estábamos viendo, y también vimos, ¿cierto? A la mamá de uno de los novios que le está también de nuevo hablando, que es como lo mismo que estábamos viendo anteriormente, que ella le hablaba a una de las, a una de las mamás a la mamá del novio, ¿cierto? Y Al le momento dijo, de la despedida. Ujú. sí, cuando le decía de que lloraba con ella, pero después viene como la parte, como, ¿cómo se dice? Como notoria del libro, así como el final, que dice que llore a las puertas del lugar. Claro, que le dice que tiene que llorar, ¿cierto? En las puertas de la casa, que no va a llorar con nadie más. Sí, Como que ya ella no tiene derecho a nada más por lo que me pasó, por la en realidad como que es cierto, como que la culpa, es culpa tuya lo que sucedió. Entonces aquí también dice la pregunta, ¿cuál es la metáfora que nos deja al final de esta historia? Pero yo me refiero a este final donde es cierto aparece esta muchacha caminando, cierto, por este medio de la nada, cierto, como un desierto, caminando sola, y luego aparece esta imagen y vemos a esta mujer que ha envejecido. ¿Cuál será la metáfora de esto? ¿Qué querrá decir? no tengo ni idea, me confundí igual que usted, no sé. ¿Qué se imaginan Por- ustedes? no lo sé. Yo sinceramente no sé qué pensar, porque cómo alguien va a seguir caminando por, no sé, 30 años. ¿Ya? Se podría decir que con el paso del tiempo ella siguió con la misma pena. ¿Ya? ¿Sí? Bien, O tal, Carlita, que está activa hoy día. o tal vez también por la culpa. Claro, ¿cierto? Entonces aquí vemos a este personaje que hace este final, hace esta metáfora. Claro está que no tiene pie ni cabeza, que uno va a estar vagando, ¿cierto? En medio de la nada durante más de, claro, 30 años, porque vemos este cuerpo de esta mujer, ¿cierto? Demacrado, envejecido, vemos los años que pasan, este vestido, ¿cierto? Que está rasgado, ha pasado por todos los años. Eh, el Martín dice que si la ve se asusta, se va a morir. Y la vemos que, claro, no tiene pie ni cabeza que alguien puede vagar por el mundo durante 30 años sin comida, sin agua, sin nada. Pero sí podemos imaginarnos que esta persona va a estar sumido por la tristeza, por la pena, por la amargura, sola, ¿cierto? Porque ya sabemos que ni su familia ya la quiso aceptar y va a estar ahí en la soledad. Muy bien.
Entonces, vamos a finalizar. Entonces, para que ustedes tengan en consideración que tienen que realizar, esta sería la tarea número 5 de la unidad y final. Ya con estas tareas, hasta la número 5, ustedes tendrían la décima, el punto que sería para la prueba que tenemos el próximo lunes. Ya la idea es que lo entreguen con fecha hasta este viernes para poder revisarla y que ya después yo les pueda anotar ya el punto base que van a tener. El próximo lunes tenemos prueba del libro, ¿cierto? No, acá está la prueba. El próximo lunes 30 tienen la prueba de cierre de unidad. Relaciones humanas en el teatro y la literatura. ¿Ya? Van a tener el cierre de unidad y recuerden que el miércoles 7 de diciembre tienen la prueba de Crónicas de una muerte anunciada. Ya recuerden que está bien el 7 de diciembre esta fecha, yo parece que está mal. Esperen. No, el miércoles 9 de diciembre. Porque el 7 es lunes y es feriado. Recuerden que tenemos interferiado. El 7 es interferiado y el feriado es el 8. Por eso no vamos a tener retroalimentación del libro como siempre lo hacemos y vamos a tener solamente, voy a entregarles una guía el próximo lunes. Entonces el próximo lunes ustedes hacen la prueba y aparte yo les voy a entregar una guía que va a ser del libro Crónicas de una muerte anunciada. ¿Ya? Profe, una pregunta. Dígame. ¿Se acuerda que al principio hablaba sobre el Gmail de los que deben prueba? Sí. Sí, yo debo la del primer semestre y me acuerdo de que era como un trabajo, pero ¿tendría que imprimir de nuevo ese archivo o lo va ¿De qué? Era el Corsario Negro. Ah, que tenían que hacer un Un laptop. trabajo. Sí. Sí. No, no, era el primer libro, como el... Ah, el primero. No, va a estar la prueba. Hoy día hay prueba. Ya yo los pasé a pruebas en webclass. Entonces usted va a responder de ahí. ¿Ya? Ya. Ya, entonces, ya. Como decía aquí el Agustín, para todos los que ingresaron más tarde, porque ahora tengo más alumnos conectados, recuerden que están activadas todas las pruebas del primer semestre para que se pongan al día, ¿ya? Y ahí van a tener, para poder cerrar el primer semestre también. Se le envió un correo con todos los pendientes. Ya, entonces, para retomar, el próximo lunes tenemos la prueba de cierre de unidad, ya que se acabó el drama, se acabó la tragedia el próximo lunes, y ahí les voy a entregar una guía de retroalimentación de Crónicas de una muerte anunciada. Esa guía va a tener un punto base, si ustedes la realizan, para esta prueba. Entonces, esta es la primera vez que vamos a tener como un punto base para una prueba de lectura. ¿Ya? Entonces, aprovechenlo, chiquillos. Y les voy a recordar que estas son las guías que hemos trabajado, ¿ya? La guía número 1, trabajamos la tragedia griega. La guía número 2, trabajamos el conflicto en la tragedia griega. Luego, en la guía número 3, trabajamos una investigación de Romeo y Julieta que tenían que ustedes hacer. La 4, trabajamos la casa de Bernarda Alba. Y en la 5, hoy, guía 5, vamos a trabajar la intertextualidad. Con estas 5 guías, ustedes tendrían el punto para la prueba del lunes 30. ¿Ya? Entonces, por eso recordar que me tienen que enviar estas tareas al Gmail de Pcastro. Eso. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? Están en el Classroom, ¿cierto? Sí, voy a subir hoy día también el material a Yo llego desde el análisis de Julieta, de Romeo y Julieta. Ya. Esta guía le va a servir para que se vayan acordando cuáles eran cada guía, ¿ya? Entonces ahí yo también las voy a ir tachando en la entrega de guías de ustedes para que se pongan al día. Bueno. Bueno, y ahí el Agustín sabe que, por ejemplo, el Agustín ya tiene el punto por haber entregado todas sus guías, igual que el Benjamín Baquedano, que también las entregó todas. Vamos a dejar de compartir y vamos